Buenos días a todos. Y en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores, a Patricia y Víctor, pues, por darme la oportunidad de estar en Costa Rica de nuevo, este precioso país, y también por encontrarme a colegas que nos hemos encontrado en otras redes, la red de carotenoides en concreto, con los que hemos hecho amistad, y es muy agradable volver a veros a todos de nuevo. Y bueno, voy a intentar aportar pues, un poco de conocimiento a estos seminarios. La verdad es que antes de empezar me gustaría transmitir que tengo una sana envidia por todos los ponentes anteriores, por esos frutos tan maravillosos que estáis presentando, los que nosotros no podemos competir. Pero bueno, voy a intentar aportar la experiencia que tenemos nosotros en nuestro sistema de trabajo, que son los frutos cítricos. El título de la charla es Aproximaciones fisiológicas, bioquímicas y moleculares al estudio de componentes bioactivos en frutos y como ejemplo los frutos cítricos. Ahora voy a pasar a exponer un poco por qué trabajamos en frutos cítricos. Bueno, yo vengo de un instituto de investigación que está radicado en la Comunidad Valenciana, en España, y somos la región de España con mayor producción de frutos cítricos. Pero para situar la importancia del cultivo de los cítricos a nivel mundial, me gustaría decir que los cítricos son el primer fruto en producción, en toneladas de producción, con más de 122 millones de toneladas anuales. Por lo tanto, en el ranking de la FAO de producción de frutos están en el primer lugar, teniendo en cuenta la producción de toda la diversidad de frutos cítricos, naranjas, mandarinas, limones, pomelos, toronjas. ¿Dónde situamos a España dentro de este ranking? Bueno, pues el mayor productor es China, seguido de Brasil y Estados Unidos. Aquí ven la producción de millones de toneladas anuales. Y España está situada actualmente, o los datos del 2014, que son los que tenemos acceso, está situado en el 6º lugar de productor mundial. Pero hay una gran diferencia con respecto al resto de países productores, que van por delante de nosotros. China no se dispone de números en concreto a qué destina su producción, luego China vamos a obviarlo, pero Brasil y Estados Unidos, su producción está básicamente destinada a la industria del jugo, del zumo. Esa es una gran diferencia con la producción que tenemos en España. En España, el 80%, el 70% de nuestra producción está destinada al consumo en exceso, nacional y exportación. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva a que nuestros frutos, los frutos que nosotros producimos, deben tener una excelente calidad. Piensen ustedes que si un fruto está destinado al jugo, poco importa el color externo del fruto, si tiene daños, si está recogido del suelo. Eso importa poco. La calidad interna es importante, evidentemente, pero importa poco la calidad externa. Pero nuestros frutos deben tener una excelente calidad interna y externa. Y como ya se mencionó en varias charlas ayer, unos de los parámetros más importantes en la calidad del fruto, que son pues, el color, ausencia de defectos, apariencia externa, textura, frescor, pero el color es uno de los más importantes, es lo que llama al consumidor. Ayer ya se mencionó, tú vas al supermercado y el producto debe entrar por los ojos, luego el sabor debe ser el correcto, el aroma, etc. Pero el color es el primer impacto. Luego nuestros frutos deben de tener un excelente color. Y en esto está, bueno, excelente color y una excelente calidad. En esto está basado la actividad científica de nuestro grupo, que es el grupo de Fisiología, Patología y Biotecnología post cosecha de frutos. Básicamente nuestra actividad, el 90%, está centrada en frutos cítricos, porque somos la mayor región productora de cítricos de España. Y formamos actualmente el grupo 3 laboratorios independientes que trabajamos en diferentes aspectos de la calidad del fruto. Alteraciones de cosecha durante de los frutos cítricos. Por ejemplo, tenemos mucha investigación en lo que son los daños por frío en los frutos. El frío es un tratamiento cuarentenario para la exportación, luego es muy importante aquellos frutos sensibles al frío, saber cuáles son las causas y las bases de esas alteraciones. En podredumbres, que también es una de las principales causas de pérdida durante la cosecha de los frutos cítricos. Y en mi laboratorio, que codirijo con el doctor Lorenzo Zacarías, que muchos de ustedes lo conocen, estamos centrados fundamentalmente en la calidad, junto también con alteraciones en la conservación. Y dentro de la calidad del fruto llevamos varias líneas de trabajo, pero parámetros de calidad organoléptica y
lo que trataré en la charla de hoy, compuestos nutricionales, investigación en compuestos nutricionales y beneficiosos para la salud en los frutos cítricos. Por lo tanto, durante la charla de hoy les hablaré fundamentalmente de los carotenoides, que son los compuestos que le dan el color y también aportan calidad nutricional y saludable a los frutos cítricos. Y si me da tiempo, al final de la intervención hablaré un poco sobre el trabajo que hemos realizado también en vitamina C en frutos cítricos. Bueno, quizás esta diapositiva podría saltármela porque ya ayer ya se comentó bastante sobre los carotenoides en las plantas, pero bueno, simplemente decir son compuestos isoprenoides, hay dos grupos importantes de carotenoides, carotenosis antofila, se acumulan en los plastidios, eso es importante, en las plantas, y los animales no los sintetizan. Bueno, con alguna excepción muy puntual. Esto también es un poco información general. En las plantas los carotenoides tienen importantes funciones, son esenciales. A veces se habla de metabolitos secundarios y yo no los considero tan secundarios porque son esenciales para realizar la fotosíntesis, en el papel de fotoprotección, en la disipación de exceso de energía que se genera durante la fotosíntesis, y también tiene una función antioxidante, estabilización de membranas, proteínas, etc. ¿Qué función tienen los carotenoides en otros órganos, digamos, flores o frutos, que es el tema que nos interesa? Bueno, pues básicamente en los frutos el color evolutivamente se ha desarrollado para atraer a los animales y se dispersen las semillas. Esa es su función esencial. Esto también es una diapositiva que podría, bueno, pues voy a ir rápida por ella porque ayer ya se comentó bastante. Los carotenoides son algo más que pigmentos, evidentemente, para los animales, para los humanos, son esenciales en la dieta porque son algunos de ellos los precursores de la vitamina A, forman parte del sistema ocular y tienen una capacidad antioxidante que probablemente gracias a esta capacidad antioxidante se derive ciertos beneficios que se les atribuyen para nuestra salud y nuestro bienestar, como aumento del sistema inmune, prevención de enfermedades degenerativas de gran relevancia, y últimamente pues, se están también otras enfermedades o otros procesos, patologías en las que no se les había dado un papel, pues está viendo que sí que lo podrían tener, como osteoporosis, o sea, la salud ósea, obesidad o reducción de grasa corporal, protección frente a radiación ultravioleta. Y simplemente una nota curiosa, creo que ayer también se comentó que los carotenoides, el uso de los carotenoides o su consumo ha sido utilizado, aún sin saberlo, en civilizaciones milenarias como en el Antiguo Egipto, que se les daba, para aumentar la visión nocturna, se les daba a comer alimentos ricos en carotenoides, como era el hígado de animales, porque se sabe que ahí se pueden acumular, y eso les protegía y les daba una visión nocturna correcta. Bueno, ¿y qué son los carotenoides en los cítricos? Bueno, pues los carotenoides en los cítricos aportan color, o sea que son los compuestos esenciales, los pigmentos esenciales en el color, tanto de la piel como de la pulpa, pero también la ingesta de la pulpa, los carotenoides que los contienen, nos pueden proporcionar propiedades nutricionales y saludables. Algunas características de la composición de carotenoides en los frutos cítricos son que existe, como ven en la fotografía, una gran diversidad, tanto en contenido como en composición de carotenoides en los cítricos. Eso a nosotros nos da una gran ventaja a la hora de estudiar y abordar aproximaciones más moleculares, utilizando esta diversidad genética, y esa diversidad genética nos dice algo a base de cómo se regulan esos carotenoides. Por contra, pues la mezcla de carotenoides y los cítricos puede llegar a ser muy, muy compleja. Se han identificado en algunas mezclas más de 110 carotenoides, algunos de ellos derivados o artefactos, pero aún así tenemos mezclas realmente complejas. Tenemos una familia, digamos, de apocarotenoides C30 que son específicos de este género, aunque creo que Enrique ha localizado un fruto tropical que también contiene este tipo de apocarotenoides. Como ocurre con otros frutos, y ya se comentó, el contenido de carotenoides es mucho mayor en la piel que en la pulpa, el 70% es lo que contiene la piel. Desgraciadamente la piel no nos la comemos, pero bueno, podría ser aprovechada por la industria para otros fines. Y ahora bien, la dieta europea, esto es importante remarcarlo, nuestro consumo de frutos es más restringido que en estas zonas. En la dieta europea
el 80-90% del consumo de beta-criptosantina, que es un carotenoide muy interesante, proviene de los zumos, del consumo de zumos de cítricos. En este caso. Por lo tanto, el consumo de beta-criptosantina en el europeo medio proviene fundamentalmente por el consumo de zumos. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros? Ahora voy a describir un poco cuál ha sido un poco nuestra trayectoria y algunos de los puntos en los que nos hemos centrado. ¿Cuál fue nuestro primer abordaje a la ruta de biosíntesis o a la biosíntesis de carotenoides en cítricos? Cuando yo me incorporé al laboratorio, se me planteó esta línea de trabajo hace como 14-15 años y me propusieron empezar a trabajar en esto porque prácticamente sí que había mucha información química y descriptiva de los cambios en carotenoides en cítricos, pero apenas se conocían los genes, ni cómo estaba regulada la ruta, ni qué diferencias había en las diferentes variedades y especies de cítricos. Dije, no me lo puedo creer, o sea, esto, sí, con lo importantes que son estos pigmentos y prácticamente se desconoce todo. Entonces empezamos esta línea de trabajo. Y lo primero que abordamos es, bueno, vamos a sentar bien las bases bioquímicas, vamos a ver cómo cambian los carotenoides durante la maduración del fruto, tanto en la piel como en la pulpa. Entonces, lo que ya estaba parcialmente descrito en la bibliografía, pero bueno, nosotros quedó claro que durante los frutos verdes, digamos en la piel del fruto verde, la ruta discurre por la ruta central hasta acumularse fundamentalmente luteína. Tiene una composición de carotenoides típica en un tejido verde. Pero a medida que avanza la maduración, lo que ocurre es que esta ruta o esta rama está parcialmente bloqueada y entonces la ruta ocurre por esta rama, la rama beta-beta, y en naranja se acumula fundamentalmente, tanto en la piel como en la pulpa, 9 cis-violasantina. Es importante remarcar que se acumula el isómero 9 cis, no el all-trans. Esto es algo especial de los cítricos. Siguiente paso. Bueno, vamos a hacer un abordaje. ¿Estos cambios por qué están teniendo lugar? ¿Cómo ocurren? Nosotros vamos más allá de lo mero descriptivo. Queremos saber las bases moleculares de estos cambios. Y lo que utilizamos acceso a diferentes bases de datos en las que habían publicados parcialmente algunos genes, otros genes de la ruta pues los fuimos nosotros extrayendo con nuestra información. Y recientemente también hemos tenido acceso al genoma de los cítricos que se liberó en el año 2012-2013 y el genoma de Citrus sinensis y Citrus clementina, naranja y mandarina. Y ahí también hemos ido completando la información. Entonces, bueno, aquí muestro un poco un resumen en rojo están los pasos que hemos identificado como claves regulando la composición de carotenoides en cítricos. La fitoenosintasa, zeta-carotenodesaturasa y beta-carotenodesaturasa. Esos 3 genes están regulando la composición y el contenido, al menos en naranjas y en mandarina. Aquí en color, digamos, rosa fuerte o morado, están genes que hemos identificado nosotros por primera vez en cítricos y que son relevantes para la composición también de carotenoides en cítricos y su composición tan especial que tienen. Ahora más tarde volveré sobre este gen, la beta-licopenocidasa 2, o específica de cromoplastos, que está jugando un importante papel en lo que es el contenido y composición de carotenoides en fruto maduro. Este gen de aquí realmente no es un gen de biosíntesis de carotenoides, es un gen de ruptura de carotenoides. Piensen que la acumulación de carotenoides es un balance entre la biosíntesis y el catabolismo. Y en este caso, un gen del catabolismo de carotenoides da lugar a cocarotenoides que todavía dan más color que los propios carotenoides. Con lo cual, su acumulación específica en la piel de los frutos cítricos les da esa tonalidad naranja rojiza muy apreciada en naranjas y mandarinas. Luego, la identificación de este gen ha sido también bastante importante. Bueno, ¿y qué es lo que estamos nosotros interesados? Pues estamos interesados en conocer toda esta diversidad de pigmentación y de acumulación de carotenoides, ¿a qué es debido? Queremos saber cuáles son las bases moleculares que subyacen a estas diferencias. En esta charla me voy a centrar en lo que conocemos hasta ahora sobre la acumulación de licopeno, porque es un carotenoide interesante desde el punto de vista funcional o saludable, y la acumulación de beta-carotenoides, que en el consumo, en lo que es el consumo de frutos del europeo medio, su aporte fundamentalmente proviene de las mandarinas. Bueno, ¿por qué la beta-criptosantina? ¿Por qué estábamos tan interesados?
Bueno, la beta-criptosantina, como ya se mencionó también ayer, tiene provitamina A, o sea, es capaz de dar lugar a la vitamina A. Se ha asumido también su consumo regular con la prevención de ciertos cánceres, también la artritis reumatoide, recientemente con osteoporosis o salud ósea, y también más recientemente parece ser que podría prevenir la acumulación o incluso ser más activa en la reducción de grasa corporal, activando el metabolismo de pérdida de metabolismo y por lo tanto la pérdida de grasa. A este respecto ya hay publicaciones científicas. Entonces, bueno, nos planteamos ¿por qué las mandarinas? Porque las naranjas apenas acumulan beta-criptosantina. Pero ¿por qué las mandarinas acumulan beta-criptosantina? La proporción de beta-criptosantina en la pulpa de las mandarinas, también en la piel, puede llegar a ser hasta el 50% de los carotenoides totales. Entonces, ¿por qué se acumula este carotenoide? Es un carotenoide intermedio, en este paso catalizado por la beta-carotenhidroxilasa. El beta-caroteno se hidroxila en un anillo, el beta-ionón, y da lugar a la beta-criptosantina, y una segunda hidroxilación realizada por la misma enzima da lugar a la zeaxantina. Luego es un mero intermediario. Por lo tanto, en la mayoría de las plantas, este paso ocurre rápidamente y se sintetiza zeaxantina sin apenas acumularse beta-criptosantina. ¿Por qué las mandarinas? Esa fue nuestra pregunta. ¿Y por qué las naranjas no lo acumulan? Siendo dos especies tan próximas. Bueno, pues para esto aquí solo muestro datos de 3 mandarinas o híbridos de mandarinas, con una composición típica de mandarina, y datos de una naranja dulce. Pero nosotros hemos realizado pues, con diferentes variedades de naranja dulce y muchas más de mandarinas. Estos, digamos, son datos representativos de estos resultados. Y lo que quiero que vean aquí, simplemente aquí lo que se representa es cómo va cambiando el contenido de cada uno de estos carotenoides durante la maduración de las 3 mandarinas, y en el último lugar está en naranja, tanto en la piel como en la pulpa. Y llamar la atención que en la piel, como mencioné anteriormente, las mandarinas acumulan beta-criptosantina, pero en la naranja apenas tiene beta-criptosantina. Y en la pulpa lo mismo. Las mandarinas acumulan beta-criptosantina y las naranjas no. Y esa acumulación parece ser que se induce durante la maduración del fruto. Bueno, cuando fuimos a estudiar la expresión génica de los genes de la ruta, aquí solo muestro algunos, pero últimamente hemos ampliado esta colección de genes a más de 30 relacionados, variabilidad alélica que también hemos encontrado, diferentes de ellos. Pero bueno, los datos aquí reflejan bien el panorama global que tenemos. Lo que observamos es que, en general, en las mandarinas, lo que ocurre es que la expresión de los genes tempranos de la ruta, llámese la fitoinosintasa o la zeta-carotenodesaturasa, la expresión de estos genes es mayor en mandarinas que en naranjas, en general. Pero ¿qué ocurre con la beta-carotenhidroxilasa? Pues que su expresión es menor en mandarinas que en naranjas. ¿Qué es lo que puede querer decir esto? Entonces esto lo ampliamos a muchas más variedades de naranjas, a la piel, a la pulpa, más variedades de mandarinas, y aquí se resumen los datos de algunas de ellas. Cuando nosotros representábamos la expresión relativa de los genes tempranos, o representamos el cociente de la expresión relativa de los genes tempranos frente a los genes, a la beta-carotenhidroxilasa, que es lo que está por debajo del beta-caroteno, lo que veíamos es que cuando este ratio era bajo, es decir, nosotros tenemos una entrada en la ruta y tenemos una salida también en la ruta por la beta-carotenhidroxilasa moderada o baja. Digamos, están en sintonía las enzimas upstream y las enzimas downstream. La acumulación de beta-criptosantina es baja porque entra y sale. Pero si por el contrario nosotros tenemos una alta expresión de los genes tempranos de la ruta y una baja de los genes downstream, como la beta-carotenhidroxilasa, digamos, la ruta se queda atascada en ese punto intermedio, en la beta-criptosantina, y por eso parece ser que se acumula beta-criptosantina. Hasta el momento, esta es la mejor explicación que tenemos. Yo, mi opinión personal es que debe haber algo más involucrado, pero esta hipótesis cierra, al menos parcialmente, la acumulación. Pero entonces tendría que acumularse también beta-caroteno, porque el filtro quedaría en la misma enzima que en los pasos, ¿no? Claro, pero
Digamos que hasta aquí funciona bien. Es que como son dos reacciones, no sabemos cómo funciona esto, pero es probable que en un lado sí que hidroxile y en el otro no haya suficiente enzima como para que hidroxile. En todo esto también juega un papel súper importante lo que es el posicionamiento y cómo están estos macrocomplejos multienzimáticos funcionando y cómo están situados, porque al momento lo desconocemos. Es probable que haya un complejo capaz de hidroxilar en un anillo y que la cantidad de enzima que haya sea suficiente para eso, pero si no hay suficiente enzima no puede hidroxilar y que se escape. De todos modos, cierra parcialmente, pero yo creo que hay algo más. No hay compartimentalización. Bueno, está todo dentro del plastidio. Lo que yo creo es que estos complejos sí que deben estar localizados dentro del plastidio, puede que estén asociados a la membrana, al plastoglóbulo, que haya trasvase. Y si vemos aquí durante la maduración, lo que ocurre es una transformación de cloroplastos a coniplastos, lo que todo el sistema membranoso se reorganiza. Y es diferente. Se han hecho muchos estudios, digamos, en lo que serían los cloroplastos, pero en cromoplastos hay pocos trabajos. Y lo que nosotros, por ejemplo, el tomate, que ya nos ha hecho muchos trabajos, no nos sirve porque la ruta está como avanzada aquí. Entonces necesitamos seguir trabajando con el tiempo. Una pregunta. En el proceso, ¿esto podría poner la anterior? No. En este proceso, digamos, si entiendo bien, tal vez claro que si no. O sea, la explicación o la ventaja clínica, por decirlo así, de comer más mandarinas que naranjas, sí. Sería por el hecho de que hay más el producto final, que va a ser el que va a proteger los cáncer y todo eso, ¿verdad? Pero si hay este estancamiento, ¿verdad? De que no, en la mandarina no. ¿De llega hasta abajo? Perdón, sí. Entonces no clínicamente no tiene efecto. Sí, porque se acumula este carotenoide. Estos carotenoides, desde el punto de vista nutricional o saludable, todavía no se les ha atribuido ningún efecto. Entonces, realmente estos no importaría que no se... No, entonces, aunque se quede la mayor parte de esa parte, siempre tiene su efecto. No he hablado, pero en contenido total, de hecho, en las mandarinas incluso acumulan más cantidad de beta-criptosantina que las naranjas de viola-santina, por lo cual... Aún así, las mandarinas también tienen viola-santina. No es que la ruta no discurra y se quede totalmente atascada aquí, no. Las mandarinas también tienen viola-santina, pero la proporción de beta-criptosantina es mucho más elevada. Yo, de hecho, cuando en España me preguntan, recomiendo consumir mandarinas frente a naranjas. Sí, claro. Desde este punto de vista. Ahora, si yo al final de la charla cuento la vitamina C, las mandarinas tienen... Los niveles de vitamina C son un poco menores que las naranjas. Pero bueno, esto ya es, y es cuestión también del consumidor, no la parte. Bueno, identificamos, por lo tanto, como esta beta-carotenhidroxilasa como un buen punto de control de la ruta y como un buen objetivo de mejora biotecnológica, ¿no? Y en este caso colaboramos con el doctor Leandro Peña del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que se encuentra a 15 kilómetros de nuestro centro, con el que tenemos muy buena relación. Ellos son expertos en información cítricos. Y nos planteamos, bueno, ¿por qué no trabajamos con este gen? Vamos a intentar manipularlo biotecnológicamente. Y nuestra idea fue la siguiente: vamos a bloquear la expresión de la beta-carotenhidroxilasa y vamos a ver qué ocurre. Pero bloquearla mediante silenciamiento génico. Aquí vamos a hacer un bloqueo prácticamente total, no como en las mandarinas, que hay un balanceo, sino un bloqueo bastante severo, digamos. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Pues lo que encontramos fue, estos son el porcentaje o el incremento en alfa y beta caroteno que detectamos. Cada una de estas barras corresponde a una línea de planta, digamos, transgénica, manipulada biotecnológicamente. Y lo que encontramos es que en tres de las líneas, encontramos bastantes líneas, pero en tres de ellas en las que efectivamente se había bloqueado eficientemente la expresión de este gen, había un aumento pues hasta un 30 o un 40% en alfa y beta caroteno. Efectivamente, si nosotros bloqueamos aquí, nosotros obtenemos mayor proporción de alfa y beta caroteno. Estábamos obteniendo naranjas enriquecidas en alfa y beta caroteno. Lo que ocurría es que esta aproximación, nos dimos cuenta a posteriori de que no era la
la mejor ni la más buena, porque las naranjas que manipulamos son las de arriba, las que son más amarillas. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque si nosotros bloqueamos aquí sabemos que apocarotenoides derivados de estas antofilas son los que dan el color naranja, ese tono naranja intenso a las naranjas, a las mandarinas. Con lo cual, si nosotros bloqueábamos la acumulación de estas antofilas, bloquearíamos la acumulación de estos apocarotenoides y las naranjas externamente tendrían menos color, internamente también menos color. Con lo cual, aumentábamos en la proporción de alfa y beta-caroteno, pero iba en detrimento del color del fruto. Esto ha sido como un experimento científico muy interesante, pero desde el punto de vista comercial, bueno, ya saben que también en Europa los organismos transgénicos pues no son comerciales, no se puede. Pero desde el punto de vista científico, pues sí que ha resultado muy interesante para nosotros. También nos han servido para hacer otro tipo de aproximaciones. Hemos utilizado el zumo de estas naranjas enriquecidas en alfa y beta-caroteno para ver si estos zumos enriquecidos protegían o proporcionaban una capacidad antioxidante mayor frente al zumo de naranja estándar, frente a los controles. Para ello hemos utilizado el nematodo Caryopharyntis elegans, es un modelo animal muy simple, utilizado pues, ampliamente, y te sirve para testar en pocos días, digamos 3-4 semanas, te permite testar la bioactividad de diferentes compuestos o ingredientes alimentarios. Este nematodo simplemente se crece en placa Petri y se le puede suplementar con su alimento habitual, que son bacterias, se le puede suplementar con un ingrediente alimentario o unos zumos. En nuestro caso, nosotros unos nematodos los suplementamos con el zumo de nuestras naranjas enriquecidas y otros con naranjas control. Y los sometimos, sí, o podemos mejorar hasta el final. Y los suplementamos y los expresamos con agua oxigenada, es un expreso oxidativo clásico. Bueno, pues ¿qué es lo que encontramos? Que los gusanos, los nematodos que habían sido suplementados con el zumo enriquecido tenían un mayor porcentaje de supervivencia frente a los nematodos que se les había suministrado el zumo habitual o incluso frente a nematodos los que se les había dado vitamina C, que es un antioxidante clásico. Luego, esos nematodos sí que estaban incorporando en su dieta ese beta-caroteno o todos los componentes que llevó al zumo, que no solo el beta-caroteno, estaban enriquecidos con otras cosas. Y tenían un mayor porcentaje de supervivencia. Luego estábamos demostrando que sí que era efectivo. Bueno, otro de los puntos que me gustaría comentar, y los que hemos trabajado también muy intensamente en los cítricos, es por qué algunos cítricos muy raramente acumulan licopeno. Si pensamos en toda la diversidad de cítricos, solo los pomelos, que yo creo que les llaman toronjas, solo los pomelos rojos acumulan licopeno en su pulpa y también en la piel, bueno, en algunas ocasiones con más o menos intensidad, pero en la pulpa acumula licopeno. Esta acumulación de licopeno es muy rara en cítricos. Entonces, ¿por qué este intermediario de la ruta se acumula en determinados cítricos? Y de nuevo la misma pregunta, ¿por qué las naranjas o las mandarinas no los acumulan? Entonces, nosotros ya habíamos identificado este gen, sabíamos que existía una beta-licopenociclasa, que es la que transforma el licopeno al beta-caroteno, pero sabíamos que existía, o identificamos, una segunda licopenociclasa que se expresa exclusivamente cuando el fruto empieza a madurar. Entonces pensamos que podría ser la responsable de esta acumulación diferencial de licopeno. Cuando aislamos este gen, tanto de pomelo rojo como de naranja, identificamos en ambos genotipos, tanto en el pomelo rojo como en naranja, en ambas especies, identificamos que para este gen existen dos alelos diferentes. A día de hoy sabemos que existen 3 alelos diferentes en todas las especies de cítricos. Existe un tercer alelo que solo está en limones y en cidro, que es una especie ancestral de cítricos. Pero no voy a hablar de este porque, bueno, para este tema no es demasiado importante. Pero existen 2 alelos diferentes. Y esos 2 alelos, como ven aquí, existen hasta 27 SNPs, cambios de nucleótidos, y algunos de ellos dan lugar a cambios de aminoácidos. Luego, bueno, ya no teníamos un solo gen, teníamos 2 versiones.
Y ambos alelos se están expresando en el pomelo rojo como en la naranja. Ahora bien, esa proporción es distinta. En el pomelo rojo tenemos un 25% del alelo A en un determinado estadio de maduración, en la expresión de la pulpa, y un 75% de B, mientras que la naranja es aproximadamente la proporción inversa. ¿Esto quería decir algo? Bueno, pues lo que hicimos fue chequear la actividad de estos dos alelos. ¿Es la actividad la misma, a pesar de que tienen cambios de aminoácidos? Bueno, y para ello utilizamos un sistema que es ensayos de complementación de color. Básicamente lo que consiste en Escherichia coli, se reconstruye toda la ruta de síntesis de carotenoides, o hasta por ejemplo, en nuestro caso, hasta la acumulación de licopeno. Esta es Escherichia coli de laboratorio, acumula licopeno, y nosotros introducimos nuestro gen de interés que queremos bloquear su actividad. En este caso, en unas vías introducimos la licopenociclasa, el alelo A, y el alelo B. Y lo que observamos es que el alelo A sí que es capaz de transformar el licopeno en beta-caroteno. En un 40% es capaz de realizar esta transformación. Mientras que el alelo B no da actividad. Esos cambios de aminoácidos, de alguna forma, inactivan la capacidad de ciclar el licopeno. Entonces, si volvemos atrás, ¿qué pasa? Que en el pomelo estamos teniendo una mayor proporción del alelo no funcional, mientras en la naranja tenemos una mayor proporción del alelo funcional. Cuando medimos la expresión de estos genes, y bueno, también hemos medido por separado ahora ya la expresión de los dos alelos, pero básicamente el resumen está aquí. Además, adicionalmente lo que observamos es que durante la maduración, en círculos naranjas está la expresión en naranja y en círculos rojos la expresión en pomelo. Y como ven, en naranja la expresión aumenta durante la maduración y en el pomelo ese aumento es mucho más sutil y más leve. Y lo mismo para la beta-carotenohidroxilasa. Luego, además de que el pomelo está expresando un alelo no funcional mayoritariamente, además tenemos una menor expresión en conjunto. Con lo cual, estos datos podrían explicar por qué el pomelo tiene como una especie de como un bloqueo a nivel del licopeno y del beta-caroteno, y por lo tanto es capaz de acumular licopeno frente a la situación que ocurre en naranja. Bueno, actualmente esta línea de trabajo es bastante activa en nuestro laboratorio porque estamos identificando, clasificando y abordando también de forma molecular la acumulación de licopeno en mutantes espontáneos de naranja dulce. No sé si los conocen, probablemente pues es que la gran mayoría todavía no son comerciales, el único comercial es Cara a Cara, este es origen venezolano y estaba disponible en el banco de germoplasma de cítricos que tenemos muy cerca de Valencia, con lo cual comenzamos nuestros estudios con esto. Estos son todos mutantes espontáneos, yemas que bueno, por efecto de la radiación sufren una mutación y a partir de ahí se desarrollan naranjas que tienen pulpa roja. Esto es muy llamativo para el agricultor o para quien está manejando el campo y rápidamente avisa porque es muy atractivo, es un color muy atractivo. El sabor, organolépticamente, estas naranjas son prácticamente indistinguibles de las naranjas con su pulpa naranja y son muy atractivos. Con lo cual comenzamos el trabajo con Cara a Cara, pero ahora ya estamos trabajando con dos naranjas que han surgido del programa de mejora del cítrico sudafricano, con los que mantenemos una colaboración muy intensa y varios proyectos. Unas están en Fondo Navel y otras en Fondo Valencia. Estas son para consumo en fresco y estas serían para la industria del zumo. Y también estamos trabajando con el Centro de Citricultura Silvio Moreira de Brasil, en los que han identificado también una mutante espontánea de pulpa roja, otra todavía más roja, y como ven aquí el zumo, también el color es muy agradable. Y la industria citrícola está muy interesada porque este zumo con mayor color, pues para la industria del zumo es muy interesante. Ellos tienen zumos con un color bastante pálido y una naranja de pulpa roja muy interesante. Además, estas naranjas tienen licopeno, no hay cantidades muy importantes de licopeno por el color, acumulan también cierta proporción de beta-caroteno, cosa que las naranjas dulces no tienen, acumulan cantidades enormes de citoeno y citoflueno, que son los carotenoides iniciales de la ruta, y en la mayoría de los casos también tienen un contenido importante de las sintofilas del final de la ruta, con lo cual es una super naranja.
Entonces estamos trabajando pues, bueno, muy intensamente en identificar las bases moleculares de por qué en estas naranjas está ocurriendo esto. Ya les adelanto que no es debido a cambios en la expresión de la beta-licopeno clase 2 como ocurre en el COVID. Combinaciones diferentes. Es algo distinto. No sabemos muy bien qué es, pero es algo distinto. Bueno, pues también hemos abordado lo que son los cambios digamos, si toda esa acumulación de carotenoides diferencial que existe en la mayoría que hay en cítricos está relacionada con la estructura o cómo se acumulan esos carotenoides ya en el interior de los cromoplastos. Y aquí hemos realizado una serie de trabajos en los que seleccionamos diferentes variedades de naranjas con una composición de carotenoides muy distinta. La naranja estándar que acumula fitoenofitoxantina, un mutante espontáneo de naranja denominado pinalate que acumula fitoeno, fitoflueno y futacaroteno, cara que acumula fitoeno y licopeno, y pomelo blanco y pomelo rojo. Y básicamente sí que hemos visto que hay una estrecha relación entre la composición de carotenoides y su forma de deposición en los cromoplastos. A mí en particular, pues bueno, ya era esperable que el licopeno en cara se acumula en forma de cristales, el pomelo rojo ya estaba descrito, pero aquí sí que vemos que se acumula en forma de cristales. Eso, bueno, pues desde el punto de vista biodisponible no es demasiado deseable, pero se acumula en forma de cristales y fundamentalmente se acumula en forma de cristales y en la membrana de las vesículas del jugo, no en el interior acuoso, sino en lo que es la membrana. Y en el mutante pinalate, estos carotenoides tan apolares se acumulan una serie de vesículas lipídicas que, bueno, pues que no habían sido descritas antes y que son muy similares a las que están descritas en el vejival. Bueno, también nos surgió, desde el punto de vista de bioaccesibilidad, ¿no? Nos surgieron algunas dudas. Siempre hablamos de consumir el fruto fresco, el zumo, y pensamos, ¿existe algún estudio comparativo en el que, a nivel de carotenoides, es mejor consumir el zumo o es mejor consumir el fruto fresco, ¿no? Como lo consumimos nosotros habitualmente? Y para ello colaboramos con la Universidad de Valencia, hay un grupo experto en biodisponibilidad y biodisponibilidad de micro y macronutrientes, y les propusimos este trabajo en el que nosotros estudiamos la bioaccesibilidad tanto en la naranja estándar, en la pulpa y en el zumo, como en la naranja cara, en la pulpa y en el zumo. Y lo que observamos es que, bueno, si nosotros tenemos la pulpa de la naranja estándar, vemos que cuando hacemos el zumo, para estas naranjas perdemos aproximadamente el 50%, quizás un poco más. En nuestras condiciones, este es un zumo casero en el que no hemos recuperado, no es un zumo comercial. En el zumo comercial la recuperación es muchísimo mejor porque hay una dispersión mejor. Pero curiosamente en cara ya ven las enormes cantidades de carotenoides vitales que tienen, sobre todo es debido a fitoeno, fitoflueno, y cuando se hace el zumo hay pérdidas hasta un 90%, bueno, un 80% de pérdidas. ¿Por qué? Porque esos carotenoides, nosotros no los tenemos entonces, pero esos carotenoides que se están acumulando en cara lo hacen en las membranas de las vesículas. Luego, en este caso, sería mucho más recomendable consumir el fruto fresco, porque estamos incidiendo en las membranas. Si nosotros hacemos el jugo, y como ven, el jugo es naranja intenso, pero no es rojo. No es rojo. ¿Por qué? Porque esas membranas, ya lo veíamos, cuando hacíamos las membranas del jugo, se quedaban rosadas. Ese licopeno está ahí. Luego, para hacer un jugo de calidad con licopeno, seguramente hay que hacer algún tratamiento tecnológico para intentar extraerlo de las membranas. Desde el punto de vista de bioaccesibilidad, pues vemos que esa bioaccesibilidad es mayor en los zumos, pero claro, las cantidades son mucho menores. Las cantidades de las que estamos hablando son mucho menores. La bioaccesibilidad es mejor, pero en cantidades absolutas son menores. De todos modos, estos estudios tendrían luego que hacerse biodisponibilidad y hacer el trabajo mucho más completo. Bueno, también hemos hecho este tipo de estudios utilizando ver si estos zumos enriquecidos o diferentes carotenoides se los proporcionamos al nematodo y ver qué efectos pueden tener. Y hemos hecho evaluaciones tanto de estrés oxidativo con diferentes carotenoides o mezclas, y vemos que estos son diferentes carotenoides, vemos que frente a la vitamina C, la mayoría de ellos tienen una buena
buena capacidad antioxidante. Y lo que es más interesante, hay diseñado un estudio de reducción de grasa corporal con este gusano. Este gusano, hay algunos mutantes que son capaces de acumular gotas de lípidos y que somos capaces de contabilizar las gotas de lípido, y si le proporcionamos en su alimento determinados carotenoides, vemos que existe una reducción de la grasa corporal para uno de los carotenoides de hasta un 56%. Ese carotenoide es la beta-fructosa, ya concentraciones muy bajas. ¿Hay diferencia entre tomar el jugo y la fruta para la reducción de la grasa corporal? En este caso está hecho con carotenoides puros, no lo hemos hecho con los jugos. En este caso está simplemente hecho con carotenoides puros. Ahora habría que ver en la matriz alimentaria si el comportamiento es el mismo. Pero sí que hay un estudio hecho en ratones obesos en los que se les suministra jugo de mandarina, y efectivamente los ratones que toman este jugo enriquecido en beta-fructosantina también tienen una reducción de grasa corporal. ¿Y qué mecanismo se piensa que se teoriza a través de qué mecanismos lo teoriza? Bueno, pues eso se está estudiando y parece ser que es una activación del metabolismo. Nosotros hemos hecho estudios transcripcionales qué cambios generan el transcriptoma del gusano cuando consume esta beta-fructosantina, y sí que lo que vemos es que existe una activación del metabolismo en general, sobre todo de ácidos grasos. Pues puede que haya... Metabolismo basal, ¿no? Sí, hay una activación. Bueno, pues para que se hagan una idea, estas son todas las líneas un poco de trabajo en las que manejamos, las que he expuesto. No he contado hoy el trabajo que hacemos en la parte de post cosecha, quedaba un poco fuera, pero bueno, también trabajamos los carotenoides y su función en la post cosecha del fruto. Y bueno, me gustaría mencionar que en España actualmente hemos obtenido financiación y nos hemos organizado los grupos que trabajamos en carotenoides, lo cual pues, siempre está bien. Somos 10 grupos, formamos una red de carotenoides que hemos denominado la red, cuyo investigador principal está en Barcelona, pero como ven, los diferentes grupos estamos situados en diferentes zonas geográficas de España y abordamos diferentes aspectos de los carotenoides, biosíntesis, biotecnología, nutrición, salud, tecnología de alimentos. Bueno, pues que esto nos va a permitir, siempre no es dinero para investigar, es dinero para reunirse, para conversar, intercambios de laboratorios, y la verdad es que está siendo bastante fructífero. Y también me gustaría mencionarles que también recientemente, en abril de 2016, se aprobó la financiación de una acción POS, es una red europea que se denomina Eurocaroten y que muchos de ustedes conocerán al líder de la propuesta, Antonio Meléndez, que, bueno, pues después de que lo mojáramos un poco, se atrevió a presentar esta propuesta, en la que actualmente forman parte más de 100 investigadores del entorno europeo, pertenecientes a 31 países, y que, de nuevo, esta red no da dinero para investigación, pero sí que nos permite movilidad entre laboratorios, y esa es un poco la idea, un intercambio, una apuesta en común de los centros y de los grupos que estamos trabajando en carotenoides en Europa para aunar esfuerzos y, bueno, empujar la investigación en este campo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta red? Pues esta red, prácticamente objetivos científicos se puede plantear pocos, dado que no hay dinero para investigación, pero sí que hemos llegado a un consenso de presentar protocolos armonizados, bases de datos, hay también dinero para intercambio entre laboratorios, siempre pues eso, presentación de material científico, papers, pero bueno, la página web todavía no funciona, pero lo va a hacer en breve, o sea que si quieren copiar o quieren cualquier información adicional sobre la red, pues nos pueden consultar. Me quedan 4 diapositivas de vitamina C, como quieran. Yo, ¿sí? Bueno, pues voy a cambiar un poco. Seguimos con los cítricos, pero ahora otro tipo de moléculas. Aquí ocurrió un poco hace como 5 o 6 años. Estábamos trabajando en el laboratorio con frutos cítricos y empezamos a buscar bibliografía sobre ácido ascórbico, vitamina C en cítricos. Al menos en Europa es como, bueno, las naranjas son la fuente de vitamina C, al menos eso es lo que está descrito. Pero, ¿qué sabíamos de la regulación de vitamina C en cítricos? Nada. No había nada descrito, nada. Entonces, una postdoc en nuestro laboratorio
decidió presentar una propuesta a la Unión Europea y le concedieron un proyecto Marie Curie para investigar sobre este tema. Y la verdad es que ha sido muy fructífero. Bueno, no es que no se conocía nada de cítricos de la regulación de la vitamina C, es que la primera ruta descrita de síntesis de vitamina C en plantas fue en 1998. Es algo muy reciente, se conocen los beneficios de la vitamina C, pero no se sabía cómo se sintetizaba, cómo se regulaban las plantas. Entonces, bueno, han ido apareciendo publicaciones de alto impacto en cada una de las posibles rutas de síntesis de vitamina C. Entonces nosotros nos planteamos, bueno, ¿y en cítricos qué? ¿Qué es lo que sabíamos que ocurría en las plantas cuando comenzamos el proyecto? Bueno, pues que la vitamina C no es tan sencillo como los carotenoides. Al menos hay descritas 4 posibles rutas de síntesis, que además, dependiendo en frutos, dependiendo del tipo de fruto, puede predominar una ruta u otra, pero pueden coexistir diferentes rutas, en un mismo fruto o en un mismo tejido. Incluso la ruta predominante puede variar en el mismo fruto de un tejido a otro. En la piel puede predominar una ruta y en la pulpa otra. Pero no solo eso, una vez llegamos al ácido ascórbico, tenemos rutas de degradación que son igual de importantes en la regulación de su contenido, como de reciclaje. O sea que el panorama es bastante complejo. Estamos manejando ya 4 rutas con su degradación y su reciclaje. Entonces, ¿dónde se sitúan los cítricos en cuanto a contenido de vitamina C? Ayer creo que también se comentó este tema. Pues digamos que no están en el top, están en la parte media en cuanto a vitamina C. Sin embargo, ayer creo que se comentó la acerola, ¿no? Que es una de las que más contenido tiene. Creo que una de las estrellas, al menos en España, yo sé que el camu camu se está importando polvo de camu camu para preparaciones cosméticas, las esenciales. Pero bueno, en las naranjas, los cítricos en general están en una posición intermedia, de 50 a 40 miligramos por 100 gramos de producto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que en la dieta europea prácticamente el 30% de nuestro aporte de vitamina C proviene de los zumos cítricos o del consumo de frutos cítricos. Nosotros no tenemos esa diversidad de frutos de que se dispone, no consumimos todas estas frutas. Entonces, el zumo del cítrico, sobre todo en el norte de Europa, que es habitual, prácticamente su consumo proviene de los cítricos. Entonces, es un aporte muy importante en nuestra dieta, la vitamina C que proviene de los cítricos. Entonces, ya con la entrada de la secuencia del genoma de las naranjas, pues ya nos permitió hacer un abordaje mucho más completo en el que seleccionamos 23 genes, creo que ahora lo hemos ampliado casi, tenemos 30 genes que cubren pues, las diferentes rutas de degradación y de reciclaje. Entonces nos planteamos un estudio, una aproximación, digamos, transcripcional al estudio de cómo está regulada la síntesis de vitamina C. Y si podíamos llegar a conocer cuáles de estas rutas, si alguna de ellas está predominando en su síntesis. Para ello, de nuevo, utilizamos toda la variedad que teníamos a nuestra disposición, seleccionando diferentes mandarinas, naranjas, pomeros, y ver si las rutas son diferentes. Y bueno, solo quiero dar pinceladas de la información que disponíamos. Por ejemplo, nosotros identificamos que las mandarinas tienen menor contenido de vitamina C que las naranjas, entre ellas las satsumas, son las que menor contenido de vitamina C tienen frente a las naranjas. Entonces, hicimos un estudio completo comparativo y vimos que efectivamente esta ruta de aquí, a nivel transcripcional, está reducida en las mandarinas respecto a las naranjas, al igual que la ruta del galacturónico. Estas dos rutas, esta ruta, la de la galactosa y el galacturónico, digamos que serían las predominantes en la pulpa de los cítricos. Y la disminución de la expresión en algunos de los genes, en concreto, de la ruta, podrían explicar esas diferencias en el vitamina. También nos hemos planteado un estudio ya más global, cómo cambia, cómo están los niveles de vitamina C, no solo en el fruto durante la maduración o en la pulpa, sino en otros órganos. Digamos, en los ovarios, ya polinizados o previo a la polinización, en las hojas y en los pétalos. Y aquí nos encontramos una sorpresa muy agradable. Y es que, bueno, miren, en verde son los contenidos de vitamina C en la piel del fruto durante la maduración. Frutos inmaduros tienen cierto contenido, aumenta, digamos, a mitad maduración es el máximo
y ya cuando llegue el cambio de color disminuye. ¿Por qué? Porque esto es un proceso que entra ya, digamos, en senescencia. Este compuesto no es interesante para el fruto, por lo tanto disminuye. En la pulpa, en naranja, prácticamente no tenemos cambios, si acaso va disminuyendo durante la maduración. Pero, ¿qué ocurría? Por ejemplo, en las hojas tenemos niveles relativamente altos, la vitamina C es un compuesto esencial en las hojas, en su metabolismo, pero ¿y en los pétalos de las flores? Nos encontramos con la sorpresa de que tienen hasta 600 miligramos por cada 100 gramos. Son unas cantidades tremendas. Y estamos llegando ya a niveles, si recuerdan la tabla, estamos ya en la zona alta. Luego los pétalos que nos utilizan para la industria del perfume, podrían ser utilizados en la industria cosmética como material de vitamina C. Esto es algo que queremos explorar, que queremos estudiar, porque desde el punto de vista, bueno, pues, puede ser interesante. Y hasta ahora no estaba ni tan siquiera descrito. Bueno, esto es simplemente un mapa del perfil transcripcional en el que se hace una comparativa global que está ocurriendo en los diferentes tejidos. Y bueno, solo pinceladas de que la regulación, tanto la biosíntesis, el reciclaje y la regulación, es muy compleja, pero refleja bien. Los colores verdes significan expresión baja, los colores rojos expresión alta, y se ve la pulpa, predominan los verdes, la expresión de los genes es más baja, concuerda con los niveles más bajos de vitamina C. En cambio, los pétalos y hojas, que tienen los niveles más elevados, digamos que la biosíntesis está más elevada. Todos estos datos, bueno, estamos ahora manejándolos y bueno, pues queremos también seguir trabajando. Y bueno, ya para finalizar, perdón por haberme extendido, simplemente pues agradecer a la gente del grupo que está o que ya ha finalizado, bueno, sobre todo al doctor Lorenzo Zacarías, con el que comparto pues, los proyectos desde el inicio de estas líneas de investigación en el IATA, llevamos los proyectos juntos y pues, trabajamos conjuntamente, a la gente postdoctoral y los doctorandos que se han formado en el grupo y al personal técnico en el IATA. Tengo que decir que de estos estudiantes predoctorales, quizás el 50% sean sudamericanos o latinoamericanos, hemos tenido uruguayos, colombianos, brasileños, o sea que estoy abierta a cualquier estudiante que desee hacer el doctorado en España, pues es bienvenido y estamos abiertos porque además nuestra experiencia ha sido muy buena. Y bueno, a todos nuestros colaboradores en España y en Europa, y bueno, nuestras fuentes de financiación. Y muchas gracias por su atención. Sí, tengo una pregunta. En relación a los cítricos, ¿podríamos nosotros transmitir una verdad científica a nuestros pacientes y que ellos no la transmitan de boca a boca, como muchas verdades que dicen, por ejemplo, coma, entre más color tengo los vegetales, mejor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, establecer las siguientes verdades. Una sería, coma las hojas, los pétalos, la piel y la pulpa. A ver, coma la fruta más que el jugo, coma más mandarina que naranja, coma la fruta madura, perdón, y menos verde, menos la verde, coma los frutos que son más brillantes que los que son menos brillantes. bueno, a ver, la primera, la de las hojas, los pétalos, evidentemente uno se va a comer lo que le es agradable. Y la piel no te la vas a comer porque está llena de aceites esenciales y no es nada agradable y incluso nos va a sentar mal, entonces descartados. O sea, comamos lo que nos apetezca comer, esa es la primera premisa. Si a alguien le apetece, de hecho, en España, en la región de Murcia, que es una zona también que cultiva cítricos, sobre todo limón, tienen una especialidad gastronómica que son hojas de naranjo o de limón recubiertas, bañadas en chocolate. Y se las comen. Bueno, bien, pero eso no es lo habitual. O sea que lo normal es que uno se coma la pulpa, que es lo agradable. La segunda que me ha dicho... Bueno, la segunda sería... El gato es zumo. ¿El qué? El gato es el zumo. Ah, eso es muy controvertido. A ver, la pulpa tiene más contenido en carotenoides, desde el punto de vista de carotenoides. Sin embargo,
en el jugo son más biodisponibles, son más bioaccesibles. Por la forma de, a veces el tratamiento térmico, a veces el tratamiento de dispersión, de ruptura, favorece que esos carotenoides se liberen y luego son más accesibles. Hay bastantes trabajos ya publicados en los que se ve que son más bioaccesibles. Con lo cual, no me atrevería a dar una recomendación en ese sentido. No me atrevería. Sí, los dos. Aportan. Cuanto más brillantes, cuanto más color, más carotenoides, sin ninguna duda. Luego, esa recomendación sí que es cierta. Y cuanto más maduro es el fruto, mejor. También. Yo quisiera hacer un comentario. Sé que aquí hay muchas personas que no son de la universidad y que vienen de la industria, no sé. Creo que todos los que hemos expuesto hemos sido muy, ¿cómo se diría? Muy respetuosos o muy prudentes en lo que hemos encontrado hasta dónde vamos, ¿no? Pero todo tiene muchos bemoles, uno no puede irse de un resultado así que va paso a paso a decir el cítrico le va a curar el cáncer. No, eso no se puede decir, sería muy irresponsable, porque hay muchas cosas. Nosotros abrimos una puerta, encontramos algo y se abren muchos más. Uno. Dos, hay muchos bemoles. Ayer discutía con algunas personas que son agrónomos, no las veo, sí, que aquí no hemos hablado nada de la parte de plaguicidas. O sea, nosotros estamos mostrando las bondades de las frutas. No sé cómo sea en España, pero en los países latinoamericanos la parte de plaguicidas es complicada y sí, tenemos resultados interesantes, pero hay que hablar con los agrónomos porque si todas estas frutas tienen un gran contenido de plaguicidas que son cancerígenos, entonces, y eso es una arista de, bueno, podríamos seguir la discusión de muchas aristas. Entonces nosotros vamos prudentemente diciendo, encontramos esto, y de estos estudios, yo no sé cuántos años, o sea, un resultado de esto no es de meses, es de años. No, yo, muchos he expuesto la trayectoria que llevamos más de 10 años, he ido seleccionando, pero llevamos más de 10 años. Pero eso no va paso a paso y da información importante, pero pues ya ir a decir que es la cosa. En relación a eso, yo tengo una anécdota que me ocurrió cuando identificamos este gen de la licopenociclasa de cítricos. Bueno, hubo bastante revuelo, porque bueno, ya se sabe por qué los cítricos se acumulan. Bueno, en España hubo bastante revuelo, me llamaron periodistas, entrevistas de radio, y a la mañana siguiente, después de hacerme varias entrevistas, veo en la prensa escrito científicos e investigadores valencianos identifican el gen que cura el cáncer en cítrico. Esto es la agencia EFE, que es uno de los medios más reconocidos de difusión de noticias. ¿Cómo pueden decir eso? O sea, yo me agarraba la cabeza, yo no he dicho eso. Jamás. Yo dije que el licopeno están descritos sus beneficios y su reducción de riesgo para ciertos casos. De ahí a que hemos identificado, eso es totalmente incorrecto, no es cierto. Hay que tener cuidado. Tal vez una diferencia que quisiera hacer es que es cierto, hablar de cura es muy pretencioso, pero hablar de prevención, ahí sí. Pero creo que de alguna manera lo que pasa es que la prevención es más difícil de demostrar, ¿verdad? Es más difícil. Hay que ver sobre los estudios retrospectivos de gente que consume mucha fruta, que hacen estudios retrospectivos que se llaman, no sé, la dieta mediterránea, gente que consume, donde sí se ve que tiene menos predisposición a ciertas enfermedades que se presentan en otros estudios. Yo creo que hablar de cura no creo que sea el término correcto. Hablar de prevención me parece que es el término correcto cuando hablamos de estas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que es cierto que demostrar la prevención, si hay o no, es un poco complicado. Sino que, perdón, les interrumpo, el tema en estos casos es cáncer. Cáncer es una enfermedad que ataca indistintamente sexo, raza, qué sé yo, y siempre es reiterativo cuando uno le preguntan de estos casos, y si aquí hay médicos, o sea, el cáncer es una enfermedad súper compleja, o sea, la cura del cáncer no existe, hay cura para los semen, no sé qué, y bueno, y sí, podemos, la dieta puede ayudar, ya lo discutimos, pero si una persona tiene un tumor, perdón, vaya que se lo saquen porque si se pone a comer guanábana, no ni... Pero entonces yo hago llamar la atención porque nosotros somos responsables los científicos y en ese camino de información de teléfono roto, decimos en Colombia, hasta que llega al periodista
pasan muchas cosas y yo sí hago la atención porque si hay alguien con cáncer, tiene que ir a la medicina, ¿no? No se puede poner a comer frutas porque ahí la perdimos. Esto es muy interesante. Y para mí, una de las cosas más valiosas es que estos grupos se vayan montando, porque hay mucho conocimiento en el área médica, mucho conocimiento científico. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que el cáncer de próstata es 100% reversible con plantas. El cáncer de mama en estadio de 1, 2 y 3 es reversible. Ahora, pero aplicando los principios de medicina estilo de vida, en donde ya se han probado con números casos y se siguen aprobando. Los mismos resultados se siguen dando en los siguientes estudios prospectivos. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ayudarnos y entender un poco más sobre la parte agrícola y bioquímica de componentes, con la parte también de investigación científica de parte de los clínicos, porque yo creo que eso lo vamos a entender. Yo creo que esto para mí ha sido algo como una luz para yo presentar, digamos, a la sociedad que represento y entonces compartir muchos conceptos que yo he aprendido de acá con ellos, pero yo creo que por ahí vamos. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarle, no sé si usted en los estudios esos que hizo, antes usted habló de que la accesibilidad era mejor, digamos, un poco siguiendo con esa parte, pero disminuía la cantidad. Si hubiera que poner en una balanza, o no sé si conocen la proporción en qué tanto se pierde versus la disponibilidad. Sí. Digamos, depende también del contenido y composición depende también de la composición de carbones, porque, por ejemplo, la naranja se como un licopeno y ficona, la proporción que se pierde es altísima. Entonces, cuando se hace el jugo, quizás la pulpa sería más recomendable, siempre y cuando nosotros tuviéramos la garantía de que en nuestro estómago, nuestro intestino... Falta la vida. Claro. En este caso sí, pero en las naranjas normales quizás el jugo estaría muy balanceado, está publicado y está muy balanceado. Sin embargo, estos son jugos caseros, pero cuando se hacen tratamientos tecnológicos, mejoran muchísimo más la biodisponibilidad, porque se dispersa, se rompe, entonces es mejor. Entonces, bueno, ahí estamos. Muchas gracias.